tardes, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Buenas tardes, aquí estamos. Pues buenas tardes, pues si nos puede platicar, comentar esta ley, este dictamen pues ya avanzó en comisiones, se prevé una discusión amplia ante el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Qué significaría de ser aprobada esta ley de seguridad interior, maestro? Pues mira, la ley, el dictamen como viene, si se aprueba como pasó hoy en comisiones, es un dictamen notoriamente anticonstitucional en varios puntos, porque lo que está tratando de regular, como nos dijo el presidente ayer, es las acciones de seguridad pública del Ejército, y eso está prohibido en 2 artículos en la Constitución. En el 21 expresamente dice que todos los actos de seguridad pública deben de estar en manos de civiles, y en el 129 me parece que dice que el Ejército en época de paz no puede salir a la calle. Entonces, lo que está sucediendo es quieren hacer una cosa que es anticonstitucional a través de una ley que en realidad lo que está haciendo es otorgarle discrecionalidad total al presidente para intervenir en los estados sin una supervisión por parte del Congreso, sin una real, tomando en cuenta la seguridad pública. Es decir, lo que se está haciendo es perpetuando un estado en el que las policías no están haciendo su trabajo, los ejecutivos locales, municipales, estatales y el mismo federal no nos están dando seguridad y están usando a las Fuerzas Armadas. Entonces, en realidad es una ley que cambia la relación civil-militar y les da mucho más poderes a los militares sobre los civiles en este país, una cosa peligrosísima, y además contiene cosas muy discrecionales en donde el presidente va a definir que es un riesgo, no una amenaza, sino un riesgo de seguridad nacional, y van a poder estar investigando, es decir, espiando a las gentes que ellos potencialmente crean que son un riesgo. Eso incluye obviamente periodistas, activistas, etcétera, etcétera. Claro, maestro, en ese sentido se relaja y abundar un poco, es muy amplio este tema, muy denso, hay muchos puntos en los que señala hay inconstitucionalidad, pero en la cuestión de las policías, como nos comentaba, se relaja esta fuerza civil de seguridad y se empodera pues a las Fuerzas Armadas, abundando un poco en eso. Pues mira, lo que está sucediendo de facto desde hace 10 años o más, 11 ya, que salieron las Fuerzas Armadas a resolver un problema que debía de ser resuelto por los gobiernos, tanto federal como estatales, ejecutivos, a través de sus policías, sus diferentes instituciones policíacas. En vez de estar entrenando a esas policías, en vez de estar resolviendo los problemas en la procuración de justicia, en las cárceles, y haciendo una cosa integral, probando qué funciona, qué no funciona, subiéndole los salarios a los policías, dándoles retiro, etcétera, etcétera, decidieron sacar al ejército, que en 11 años no ha logrado contener el problema sigue peor que cuando estaba en aquel entonces. Entonces, lo que esto perpetuaría es esa estrategia, es decir, vamos a usar a los militares en vez de fortalecer a las policías. Los militares tienen un reclamo real, es decir, ellos saben que no pueden estar haciendo estas funciones y quieren una cobertura legal para estar haciendo lo que están haciendo. Pero la forma de hacerla no es esta ley. Esta ley hace permanente una cosa que no debería de ser permanente, sino debería ser temporal. Es decir, al sacar al ejército a la calle, uno debería decir, bueno, como es una situación de emergencia, vamos a resolver de raíz. Si el gobernador no está pudiendo porque sus fuerzas están coludidas, bueno, vamos a quitar esa colusión, esas redes de corrupción, vamos a entrenar a los policías para que eventualmente el ejército se regrese. Nada de eso está en esta ley, ni le han entrado, ayer no le entraron a los fortalecimientos de la policía. El PRI parece que quiere una ley a modo en donde el presidente pueda usar al ejército para lo que quiera, lo cual es gravísimo. Pablo, buenas tardes. José Pablo, te saluda Brenda Peña, buenas tardes. Buenas tardes, Brenda. Pareciera a lo mejor entonces que con esta ley se está dejando de lado el problema de la policía, no se está solucionando, más bien entonces, ¿qué pasaría entonces con las policías? Porque no se estaría atacando el problema de raíz, ¿o tú crees que sí? Bueno, esta ley, y esto es una de nuestras quejas, esta ley no va a cambiar absolutamente nada, la están vendiendo como este rollo electorero, como que esto va a resolver algo. Esta ley no va a cambiar nada para bien.
solo para mal. Nada de la realidad nacional va a cambiar cuando se expide esta ley, porque el ejército ya está haciendo estas funciones. Potencialmente van a poder intervenir más y tomar más control de otras situaciones. Pero hoy, o sea, de aquí a las elecciones no va a cambiar nada. Lo van a vender como que ya están haciendo cosas. Las policías las abandonaron, si te fijas en el presupuesto, le dan dinero a la Marina y al Ejército y le quitaron dinero a las policías no tienen incrementos, cuando en este país lo que se debe estar haciendo es educando a las policías, dándoles seguridad, dándoles un salario por el cual no tengan que salir a corromperse en la calle, ¿no? Entonces, todo eso lo han pospuesto, no lo han querido hacer, no han entrenado a las policías, no les dan cobertura, no les cobran a los ejecutivos que no cumplen el costo político de no cubrir, porque en todos los estados donde no hay seguridad, la culpa es del ejecutivo, completa y total, y lo que hacen es llamar al ejército y se lavan las manos. Claro. A propósito de que habla del siguiente año, maestro, electoral, y que dice, parece que el PRI está pues impulsando una ley a modo para utilizarla de esta forma. ¿Cómo ve usted, cómo observa, en caso de transitar y de ser aprobada, la aplicación de esta ley, pues en un año electoral, por ejemplo, como el siguiente, 2018, cambio de presidencia de la República, y pues todo lo que conlleva estas actividades electorales? Pues yo veo un riesgo latente enorme, en el sentido de que dice la ley en un artículo, dice que no será usada para reprimir manifestaciones políticas o electorales, ¿no? Pero el mismo artículo dice pacíficas. Entonces, el presidente, junto con los militares, van a decidir que es una manifestación pacífica. En 1968 dijeron que no era pacífica y por eso dispararon. Ahora, si hay en una elección tan cerrada, donde nadie va a ganar contundentemente, en donde las partes se van a quejar, las dos partes perdedoras se van a quejar y puede haber disturbios, pues es muy preocupante que el presidente se esté dando este tipo de autorizaciones sin pasar por el Congreso. A mí me preocupa muchísimo. No sé si lo estén pensando hacer, pero la posibilidad queda abierta con esta ley. Está latente. Maestro, finalmente preguntarle, señala varios momentos o varios puntos de inconstitucionalidad. ¿Cómo puede atajarse eso desde pues la sociedad civil? ¿Tiene que ser presentar acciones de inconstitucionalidad hasta que ésta esté promulgada, o en este proceso de transición, de aprobación y discusión se puede hacer algo al respecto? ¿Y a quién le compete? No se puede hacer nada por parte de la sociedad civil. Se tienen que esperar a que pase en senadores y cuando se apruebe, y entonces le compete a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que puede hacer una acción de constitucionalidad. Si se fijan, ya hoy sacó la comisión un comunicado diciendo que está en contra y que es una ley anticonstitucional. Entonces ellos lo pueden hacer. Y la otra es los mismos diputados o senadores disidentes con me parece que es una tercera parte de los diputados, o no me acuerdo cuál es el número, pero cerca, sí, pueden pedir una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que esperemos que lo hagan, porque hoy, como vimos, están opuestos a esta ley todos, excepto el PRI y sus aliados incondicionales, ¿no? Bueno, que del Senado sí están los senadores que se llaman panistas rebeldes, pero en realidad se deberían de llamar sumisos del PRI, que son los que parece que van a votar la ley en el Senado. Todo un tema también allá en el Senado. Maestro, como siempre es muy aleccionador escucharle. Muchísimas gracias por hacernos compartir este análisis. Vamos a estar muy al pendiente. Gracias a ustedes. Hasta luego.